Muy buenos días, estimados estudiantes. En esta semana 27 vamos a desarrollar el tópico análisis de la solución de la ecuación cuadrática. Para reforzar en este caso el campo temático de ecuación cuadrática anterior y también aumentar nuestro conocimiento respecto a este punto, que es muy importante para poder, como ustedes me dicen, ¿no? Poder desarrollar un poco más rápido en este caso las soluciones de la ecuación cuadrática. Vamos a definir el siguiente polinomio, ¿no? Ax cuadrado más bx más c, lo vamos a igualar a 0. De tal manera, bueno, este polinomio cuadrático, si lo igualo a 0 ya tendría una ecuación cuadrática, donde SA debe ser diferente de 0, ¿no? SA debe ser diferente de 0 porque si esto es 0, esto ya sería una ecuación lineal y ya no tendría sentido hablar de ecuación cuadrática. También decirles lo siguiente, ¿no? A, B y C son números reales. Vamos a definir el discriminante de la siguiente manera, ¿no? Aquí, con este triangulito que va a ser igual b cuadrado menos 4 veces ac, ¿no? Va a ser el coeficiente lineal elevado al cuadrado menos 4 veces el producto del coeficiente del término cuadrático por el término independiente. B cuadrado menos 4 veces a por c. Si nosotros definimos así ese triangulito, ustedes como que ya conocen la fórmula general se darán cuenta de lo siguiente, ¿no? Aplicando la fórmula general vamos a tener la primera raíz que sería menos b más la raíz cuadrada del discriminante sobre 2 veces a. Y la otra raíz sería x cuadrado menos b menos raíz cuadrada del discriminante sobre 2a, ¿no? Esta es la fórmula general para encontrar las raíces de la ecuación cuadrática, ¿no? Pero se ve más reducido cuando decimos que ese triangulito se llama discriminante. A ver, continuemos. Poco a poco vamos a ir explicando con ejemplos. Yo sé que esta parte al comienzo no es muy sencilla, pero voy a hacer ejemplos y también la práctica va a estar de tal manera que podamos asimilar correctamente. En esta actividad 1 vamos a analizar el discriminante de las siguientes ecuaciones cuadráticas. Por ejemplo, si yo les pido hallar, como dice aquí, ¿no? Hay el discriminante de estas ecuaciones cuadráticas, procedemos de la siguiente manera, ¿no? El discriminante es b cuadrado menos 4 veces a por c. Aquí el discriminante se calcula de la siguiente manera. B cuadrado. B en este caso es 3 al cuadrado. Menos 4, siempre debo poner el 4, a por c. En este caso a es 2 y c es 7. Realizo las operaciones. 3 al cuadrado, en este caso es 9. 4 por 2, 8 por 7 sería 8 por 7, 56. Si yo resto, aquí el discriminante salió negativo, ¿no? Muy bien. El discriminante es menos 47, ¿no? Pero también observo que ese número es negativo. Entonces yo puedo decir que el discriminante es negativo. Si yo sé el discriminante, yo sé las propiedades de las raíces de esta ecuación cuadrática. Continuemos. Tengo ahora 4x cuadrado más 4x más 1. Voy a hallar el discriminante. Sería b cuadrado menos 4 veces a por c. Recordando, ¿no? B es el coeficiente del término lineal y a es el coeficiente del término cuadrático y c el término independiente. Procedo, ¿no? B cuadrado, 4 al cuadrado, menos 4, siempre 4 por 1, ¿no? 4 al cuadrado, 16. 4 por 4, 16 por 1, 16. 16 menos 16, 0, ¿no? En este caso, el discriminante es 0, ¿no? El discriminante es 0. Aquí de forma análoga me piden ahí el discriminante de esta ecuación cuadrática. El discriminante es b cuadrado menos 4 veces a por c. Sería, en este caso b es 4, 4 al cuadrado menos, siempre 4, por a por c, ¿no? A acá es 1, sobreentiende que aquí está el 1, 1x cuadrado, por c que es 3, ¿no? El término independiente. 4 al cuadrado, 16, 4 por 1, 4, 4 por 3, 12. Aquí vemos que 4 es mayor que 0, por lo tanto yo puedo decir que el discriminante es positivo, ¿sí?
Entonces, acá para pasar a la siguiente diapositiva antes, aquí yo analizando el discriminante de esta ecuación cuadrática es negativo. Sus raíces o los valores que hacen que este polinomio sea 0 tienen unas características determinadas cuando el discriminante es negativo. Acá en cambio, cuando el discriminante salió 0, también las raíces tienen características determinadas. Cuando también cuando el discriminante sale positivo, también tiene determinadas características. Continuemos. Vamos a explicar en este caso las propiedades de esas raíces dependiendo del discriminante. Aquí yo tengo las soluciones, ¿no? X1 cuando aquí es más, ¿sí? Y X2 cuando X es menos. Siempre va a tener sus dos raíces, ¿no? La ecuación cuadrática. Pero va a llegar un caso en el cual van a estar en el campo real y otro en el cual van a ser, en este caso, números complejos. El campo de números complejos, ese punto o ese caso, lo vamos a tocar ya en otro momento. Solamente vamos a tocar el primero y segundo caso. Ahorita vamos a ver. Muy bien, el primer caso, y acá mucha atención. Cuando yo te pido ya el discriminante y yo te pregunte tal vez si es 0 el discriminante, ¿qué puede decir de las raíces? Y puedo decir lo siguiente: si el discriminante es 0, las raíces son iguales, ¿sí? Son iguales, es decir, como ya te mencioné, ¿no? Siempre va a tener dos raíces, en este caso la ecuación cuadrática, ¿no? Dentro del campo, cuando los coeficientes son reales. Ahora, pero puede tener una sola solución. Es decir, cuando las raíces son iguales, tiene una solución, pero siempre va a tener dos, pero puede ser que esas raíces sean iguales. Aquí tenemos ese caso, ¿no? Cuando el discriminante es 0, sus raíces son iguales, es decir, tiene una sola solución. La ecuación posee solución única, además es un cuadrado perfecto. Eso lo vamos a explicar. Otro caso es cuando el discriminante sale positivo, ¿no? Las raíces son diferentes y reales, ¿sí? La ecuación presenta dos soluciones, ¿no? Bien, esto, cuando hemos trabajado semanas anteriores, la ecuación cuadrática, se recuerdan que le salían, las raíces salían diferentes, había dos soluciones, era este caso, ¿no? Las ecuaciones cuadráticas que yo les ponía, por ejemplo, tenían esta particularidad. Continuemos. Hay un tercer caso, ¿no? El tercer caso es este, cuando el discriminante sale negativo. Ahí las raíces no pertenecen al campo real, sino pertenecen al campo complejo. Son complejos, no reales, y son conjugadas. Si uno es u más vi, entonces el otro va a ser u menos vi, ¿sí? Entonces, este tercer caso se va a tocar más adelante, debido a que tenemos que hacer un poco de teoría acerca del campo complejo, pero les hago presente, ¿no? Cuando sale negativo, ustedes pueden responder, ¿no? Las raíces son complejas, no reales. Muy bien. A continuación vamos a dar ejemplos para poder explicar esta parte, ¿no? Aquí yo tengo el polinomio cuadrático x cuadrado más 2x más 1 igualado a 0. Voy a analizar primero el discriminante. El discriminante sería, en este caso, 2 al cuadrado menos 4 por 1 por 1. Sería 4 menos 4 igual 0. Entonces el discriminante es 0. Entonces, sin aplicar aspa simple y la ecuación general, para hallar la solución, yo ya sé que las raíces son iguales, es decir, tiene una sola solución, y esta expresión es un cuadrado perfecto. Voy a aplicar el método aspa simple para poder comprobar lo que he dicho, ¿no? Para poder entender, ¿no? Juntos. A ver, aplico aspa simple, sería x cuadrado por x, perdón, x por x, x cuadrado. Luego 1 por 1, 1, ¿sí? X por 1, x, x por 1, x, x, x. Si yo sumo tendría 2x, ¿no? Está bien, ¿no? Me dio el término, en este caso, lineal. Procedo, ¿no? De forma que ya hemos explicado, x más 1 por x más 1 igual 0. De acá obtengo, ¿no?, que x más 1 es 0 o x más 1 es 0, y luego x es igual a menos 1
o el otro x, o x es igual a menos 1, ¿no? Ya vieron, las raíces son iguales, es decir, tiene una sola solución. Voy a aplicar la fórmula general, ¿no? Aquí tenemos la fórmula general, pero ya he reemplazado el radicando por el discriminante, ¿no? Lo que había en la fórmula general, si ustedes se dan cuenta, es el discriminante, ¿no? Se ve un poquito más agradable. Ahora, voy a reemplazar el discriminante 0. 0 raíz cuadrada de 0. Aquí también raíz cuadrada de 0. Luego, ¿cuánto es raíz cuadrada de 0? 0. ¿Cuánto es raíz cuadrada de 0? 0. Ahora, si ustedes se fijan, miren, menos 2 más 0, menos 2. Menos 2 entre 2, menos 1. Menos 2, menos 0, menos 2. Entre 2, menos 1. Como el discriminante es 0, eso va a permitir que las raíces sean iguales. Si ustedes se fijan acá, para que estas raíces sean diferentes, depende del discriminante, ¿verdad? Si es 0, ya no va a haber, la suma de 0 o la resta de 0 no va a afectar en las raíces, ¿no? Ese es el motivo. Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo para que quede más claro. Pero antes quisiera explicarles al cuadrado perfecto, miren. Cuando el discriminante es 0, yo siempre le voy a poder dar de esta forma, x más 1 elevado al cuadrado, o sea, una expresión elevada al cuadrado, ¿sí? Y va a estar, bueno, igualada a 0. Vamos a ver, miren. ¿Por qué? O recordar, ¿no? Miren. X más, yo estoy diciendo que x cuadrado más 2x más 1 es igual a x más 1 al cuadrado, ¿no? Claro, porque x más 1 al cuadrado es x más 1 por x más 1, ¿no? Si yo aplico la propiedad distributiva sería x por x, x cuadrado, x por 1, x. Por abajo ahora, 1 por x, x, 1 por 1, 1. ¿Sí? O aplicando lo que sé que también han visto ustedes acá, el trinomio cuadrado perfecto, ¿no? ¿Qué me dice esto? X más b al cuadrado es idéntico a cuadrado más 2, el doble producto del primero por el segundo más b cuadrado. A menos b al cuadrado es idéntico a a cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más b cuadrado, ¿no? Acá lo podemos expresar, esto sería el primero al cuadrado, x cuadrado, más el doble producto, 2 por x por 1, sería 2x, más el último al cuadrado, que sería 1 por 1, 1, ¿no? Es otra forma, ¿no? También de verlo. Muy bien, vamos a continuar con los ejemplos para que siga quedando más claro, ¿no? Este punto. Aquí tengo x cuadrado más 6x más 9 igual 0. Voy a proceder a hallar el discriminante, ¿no? El discriminante sería 6 al cuadrado menos 4 por 1 por 9. 6 al cuadrado es 36. 4 por 1 por 9 es 36. 36 menos 36 es igual a 0. Sin aplicar aspa simple para hallar las raíces de esta ecuación cuadrática y la fórmula general, yo sé que esas raíces deben ser iguales, es decir, debe tener una sola solución. Y que esta expresión es un cuadrado perfecto. Aplico aspa simple, x por x, x cuadrado, 3 por 3, 9. Ahora en aspa, x por 3, 3x, x por 3, 3x. Si yo sumo, a ver, 6x, mira el término lineal, está bien factorizado, ¿no? Bien aplicado el método aspa simple. Tendría x más 3 por x más 3 igual 0. De ahí yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Que x más 3 igual a 0 o x más 3 igual a 0. De acá obtengo que x es igual a menos 3 o x es igual a menos 3, ¿no? Las raíces son iguales, pero tiene una sola solución. Ahora con la fórmula general tendría lo siguiente, ¿no? Tendría menos b, en este caso, o el término lineal con el signo cambiado, ¿no? Si es 6 va a ser menos 6 sobre 2 por a, pero a es 1, ¿no? Sobre 2 por 1. Acá va a ser de forma análoga, lo único que va a cambiar, que acá va a ser menos y acá va a ser más. Más la raíz cuadrada de 0, que es 0, menos la raíz cuadrada de 0, que es 0. Si te fijas, y acá tú date cuenta, ¿no? Si yo le sumo más 6, perdón, más 0, y acá menos 0, eso va a permitir que las raíces sean iguales. Mira, menos 6 más 0, menos 6, entre 2 menos 3, menos 6, menos 0, menos 6, entre 2, menos 3, ¿no?
cuando el discriminante es 0, si yo reemplazo en la forma, ahí me doy cuenta claramente, ¿no?, que las raíces van a ser iguales. Continuemos. Ahora vamos a explicar esto del cuadrado perfecto, ¿no?, para que quede. Miren, ustedes ya saben que su discriminante es 0, entonces yo lo puedo expresar como un x más 3 al cuadrado. Veamos. X más 3 al cuadrado es x más 3 por x más 3. X por x, x cuadrado. X por 3, 3x. 3x, 3 por x, 3x. 3 por 3, 9. Entonces, tendría lo siguiente, ¿no? Antes de ver este punto. X al cuadrado, 3x más 3x, 6x más 9, ¿no? O aplicando esto, sería a más b al cuadrado es idéntico a cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el último al cuadrado. Acá sería x, el primer término, x más 3 al cuadrado, el primero al cuadrado más el doble producto de 3 por x, 3 por x, 3x, el doble sería 6x, 3 al cuadrado, 9. ¿No? Cuando acá es menos, simplemente acá va a ir el signo menos, ¿no? Lo demás es idéntico. Muy bien, continuando con los casos, ahora vamos al caso número 2. En el caso número 2, el discriminante va a ser mayor que 0, positivo, y las raíces van a ser diferentes y va a presentar, debido a estas dos soluciones. A ver, primero voy al discriminante. En este caso sería 3 al cuadrado menos 4 por 1 por 2. Sería 3 al cuadrado, 9. 4 por 1, 4 por 2, 8. 9 menos 8 igual 1. Esto es positivo, ¿no? Entonces el discriminante es positivo. Ahí vamos a comprobarlo. Pero antes, ¿no? Como el discriminante es positivo, yo sé que tiene dos raíces y son diferentes, es decir, tiene dos soluciones. Ahí vamos a ver si es verdad. X por x, x cuadrado. 1 por 2, 2. En aspa, x por 2, 2x. X por 1, x. Si yo sumo, tendría 3x y me da el término lineal. ¿Sí? Me da el término lineal. Muy bien. Entonces he realizado correctamente el método aspa simple y puedo factorizar, ¿no? Sería x más 1 por x más 2 debe ser igual a 0. De aquí yo llego a lo siguiente, ¿no? Que o x es menos 1 o x es menos 2, ¿no? Tiene dos raíces y entonces tiene dos soluciones. Aplicamos la fórmula general. Acá sería el coeficiente del término lineal, pero con signo cambio. Si es más 3, acá sería menos 3. Sobre 2 por a, en este caso es 1. Más la raíz cuadrada del discriminante, ¿no? ¿Cuánto es el discriminante? 1. Raíz cuadrada de 1, 1. Acá de forma análoga, menos la raíz cuadrada del discriminante. La raíz cuadrada del discriminante es 1. Raíz cuadrada de 1 menos 1. Raíz cuadrada de 1, 1. Acá voy a sumar, acá voy a restar. Miren, menos 3 más 1, menos 2. Menos 2 entre 2, menos 1. Menos 3, menos 1, menos 4. Menos 4 entre 2, menos 2. ¿Sí? Tengo las dos raíces también, que son diferentes, por tanto tiene dos soluciones. Continuamos. Vamos a ver otro ejemplo. A ver. Aquí yo tengo una ecuación cuadrática y procedo a hallar su discriminante. Acá, recuerden, ¿no? Acá es x cuadrado. Otra forma de expresarlo es x cuadrado más menos 6x más 8, para darle la forma, ¿no? X cuadrado más menos 6x más 8. Entonces, b sería menos 6, entre paréntesis, menos 6 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, por 8. Entonces, menos 6 al cuadrado es 36, menos 32, que es 4 por 1, 4 por 8, 32, ¿no? 36 menos 32, 4. 4 es positivo, entonces va a tener dos raíces diferentes y por tanto dos soluciones, ¿no? Si yo aplico el método de aspa simple, sería x por x, x cuadrado, menos 2 por menos 4 más 8. En aspa, x por menos 4, menos 4x, x por menos 2, menos 2x. Si yo sumo, obtengo menos 6x. Y como ustedes pueden observar,
me dio el término lineal, por lo tanto está bien aplicado el método ASPA simple y procedo a factorizar. X menos 2 por X menos 4 igual 0, ¿no? A ver, tendría lo siguiente, que X es igual a 2 o X es igual a 4, ¿no? Aquí. Aplicando la fórmula general, sería, mira, siendo formales, acá dice menos B, ¿no? Acá sería menos, por este menos, B ya te dije que es menos 6, por menos 6 da más 6, ¿no? O también el coeficiente B con el signo cambiado, ¿no? Si acá es menos 6, de frente puedes poner 6, ¿no? Si acá es más 6, acá pondrías menos 6. Luego, acá se procede de forma análoga, ¿no? El coeficiente 2A, A es 1, más el discriminante, menos el discriminante. Quiero que te des cuenta de esto, ¿no? Más el discriminante, menos el discriminante. El discriminante determina, pues, las propiedades de las raíces. Acá se ve en la fórmula general. Ahora, por eso lo analizamos. Raíz cuadrada, el discriminante salió 4 positivo. 4, raíz cuadrada de 4 es 2. Raíz cuadrada de 4 es, en este caso, es 2, ¿no? Pero con este menos voy a restarle 2 al 6. 6 más 2, 8. Entre 2, 4. 6 menos 2, 4. Entre 2, 2, ¿no? Muy bien, entonces, analizando, nos damos cuenta de la importancia también de la fórmula general, ¿no? Nos da un panorama para poder calcular o ver de qué, que las raíces dependen justamente dependen del discriminante. A ver, bueno, espero que esta parte haya quedado un poco más clara, ¿sí? ¿No? Cuando el discriminante es positivo. Muy bien, vamos a ver unos ejemplos. Si la suma de raíces se calcula como la siguiente división, menos b entre a, el coeficiente del término lineal con el signo cambiado entre el coeficiente del término cuadrático, procedemos aquí, miren. A ver, yo te pido hallar cuánto suman las raíces, no que las calcules, sino cuánto suman. Entonces, se procede de la siguiente manera, ¿no? Tendrías que dividir en este caso 2 con el signo cambiado entre 1. El coeficiente del término lineal con el signo cambiado entre el coeficiente del término cuadrático, que sería menos 2. Ustedes se recuerdan que acá las raíces eran menos 1 y la otra también era menos 1. Si tú sumas menos 1 por menos 1 más menos 1 da menos 2. Miren, yo sé la suma sin haber realizado el cálculo. Lo pueden comprobar viendo las diapositivas anteriores. Aquí, igual, si yo quiero sumar las raíces, ¿no? Obtener el resultado, tendría que dividir 6 con el signo cambiado, menos 6, entre el coeficiente del término cuadrático, que sería 1. Menos 6 entre 1, menos 6. Ustedes se recuerdan que las raíces acá salían menos 3 y la otra también era menos 3, ¿no? Si yo sumo menos 3 más menos 3 da menos 6, ¿no? Yo ya tengo la suma sin realizar otro cálculo que no sea el que he indicado. A ver, aquí yo tengo esta ecuación cuadrática. Acá las raíces eran 4 y 2, ¿no? Acá las raíces, disculpa. Acá las raíces son menos 1 y la otra era menos 2, ¿no? Lo pueden ver en las diapositivas anteriores. A ver, si yo sumo, ya sin realizar esos cálculos que vimos anteriormente, sería, le cambio el signo al 3, ¿no? Sería menos 3 sobre 1. Queda menos 3, ¿no? Y si yo sumo menos 1 más menos 2, las dos raíces que ya calculé anteriormente, eso me da menos 3, ¿no? Entonces yo ya sé la suma de las raíces sin realizar otro cálculo. Un otro ejemplo. A ver, acá sería menos 6 con el signo cambiado, 6 entre 1. 6 entre 1 es 6, ¿no? Acá ya formalmente sería menos b, ¿no? Pero b es menos 6 sobre 1, ¿no? El coeficiente de término cuadrático sería menos por menos, ¿no? Más 6 entre 1, 6, ¿no? Si ustedes ven las diapositivas anteriores, x1 y x2 eran 4 y 2.
4 más 2, 6. ¿No? Entonces yo ya sé el resultado de la suma sin realizar ninguna operación, ¿no? Bueno, ese teorema espero les pueda ayudar, ¿no? Ahora, si yo te digo, ¿no? ¿Cuánto es el producto de x1 por x2? Sin hallarlo, solo el resultado. Entonces, se divide el término independiente entre el coeficiente de término cuadrático. Sería 1 entre 1, 1. ¿Muy bien? Claro, porque ustedes se recordarán que acá la raíz era menos 1 y menos 1, ¿no? Si yo multiplico menos 1 por menos 1, eso me da 1, ¿no? Está cumpliendo. Muy bien. Veamos acá otro ejemplo. Acá yo te digo, ¿cuánto es en este caso, el producto? Entonces, de las raíces, sería la forma de calcularlo sería 2 entre 1. 2 entre 1, 2. Y aquí, ustedes se recuerdan, las raíces eran menos 1 y menos 2. Si yo multiplico menos 1 por menos 2, eso me da 2. Está cumpliendo, ¿no? Está cumpliendo. Veamos otro ejemplo. Acá ustedes saben que las raíces eran menos 3 y menos 3. Si yo multiplico en este caso menos 3 por menos 3, a ver, veamos, menos 3 por menos 3, eso me da 9. Ahí vamos a comprobar. A ver, aplicando este teorema sería 9 entre 1. 9 entre 1, 9. Está cumpliendo, ¿no? Sin realizar ningún cálculo. Yo voy a hacer el producto en segundos. Aquí en este caso, yo tengo, a ver, que dividir 8 entre 1. 8 entre 1 es 8. Acá las raíces, ¿cuáles eran? Acá las raíces eran 4 y 2. 4 por 2, 8. Está cumpliendo. ¿Sí? En conclusión, ¿cómo yo puedo hallar el producto de las raíces sin realizar ningún cálculo? Solamente la indicada sería dividir C entre A, ¿no? El término independiente entre el coeficiente del término lineal. Siempre en este caso, ¿no? Muy bien. El último punto que vamos a tocar es cómo formar una ecuación cuadrática. Estos subtemas que estamos viendo te va a poder ayudar a resolver la ecuación cuadrática un poquito más rápido, ¿no? Porque vas a tener un panorama general. Esa es la intención de poder extenderme en estos puntos, ¿no? Con el fin de poder brindarte la herramienta necesaria. A ver, acá vamos a ver lo siguiente, la reconstrucción de la ecuación. O sea, cómo a partir de las raíces yo puedo formar de inmediato la ecuación cuadrática. Mira, supongamos que yo quiero formar esta ecuación cuadrática y sus raíces son x1 y x2, ¿no? Aquellos valores, valga la redundancia, ¿no? Que hacen que este polinomio sea 0. Ya, a ver, simplemente pones x cuadrado. Si tú quieres hacer una ecuación ya con las raíces, ¿no? Que tú propones, sería x cuadrado siempre menos la suma de ellos por x más el producto. Igual 0. Ya está. Vamos a ver ejemplos. Mira. A ver. Supongamos, yo te digo, hazme una ecuación cuadrática que tenga estas dos raíces. Que tengan estas dos raíces. Es decir, que si yo reemplazo en esa ecuación el valor de 2, se haga 0. Si ustedes reemplazan 2 aquí ya al final, miren, les apuesto que sale 0. Y si acá reemplazan 4, les va a dar 0. Pero ¿cómo obtengo esto? De la siguiente manera. X cuadrado menos la suma, 6, más el producto. 8. De inmediato. Si tú quieres elaborar un problema para en este caso, un hermano menor, simplemente, y quieres que las raíces sean x2 y x4, de esta manera lo puedes hacer. Aquí, por ejemplo, a ver, yo quiero que quiero que me hagas una ecuación cuadrática cuyas raíces sean menos 3 y 2. Procedes, ¿no? X cuadrado, siempre acá un menos, y entre paréntesis la suma estos dos, menos 3 más 2, menos 1. Siempre hay que respetar la forma, más el producto, menos 3 por 2, producto, ¿no? Menos 3 por 2. Estoy poniéndolo de rojo para poder enfatizar los signos. Menos 3 por 2, menos 6. Menos por menos, más. Acá queda más 1, ¿no? Más menos 6 se puede expresar así, ¿no?
Esto ten presente, esto te va a ayudar bastante. Cuando veas menos 6 y tiene la forma como un más, exprésalo así para que no te confundas. Ya, entonces, ahora mira, si tú aplicas aspa simple o fórmula general, si tú vas a darte cuenta que x1 y x2 sale menos 3 y 2. También, bueno, es una manera, ¿no?, de poder calcular, ¿no? Perdón, de formar la ecuación cuadrática, lo que te estoy enseñando. Espero, ¿no?, que estos puntos que hemos tocado te pueda ayudar. Cualquier consulta la puedes hacer y más bien gracias por tu atención.